Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para nosotros los venezolanos. Tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Paciano Padrón, abogado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho, egresado de la Sorbonne, parlamentario durante 20 años, dirigente político, profesor universitario, autor de numerosos libros, vicepresidente de Benamérica, una ONG radicada en Florida y que tiene por fin velar por los derechos humanos de los venezolanos en América. Es vicepresidente de la Coalición por Venezuela, creada en el marco de la OEA, y tiene como función coordinar las acciones de la sociedad civil venezolana dispersa en el continente y vicepresidente de CICIBEN, Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Con el doctor Padrón conversaremos sobre un tema que yo sé que él es especialista en eso y quizás lo que se logró esta semana pasada es parte de ese trabajo, de esa presión que él con su equipo ejercieron, porque realmente es admirable eso y me siento pues orgulloso de contar con la amistad y la presencia, por supuesto, del doctor Padrón en este programa. Por supuesto, yo me leí igual ese examen preliminar, esa comunicación que salió del CPI. Me quedaron muchas dudas, doctor Padrón. Dudas que tienen que ver con la palabra delito de omisión. Me quedaron muchas dudas con el tema de que el examen de esos delitos son a partir del 2017, como que si antes no hubiese pasado nada. Pero quisiera que abarcáramos eso desde que asumió el nuevo fiscal del Tribunal Penal Internacional. Buenas tardes, doctor Padrón. Bienvenido de nuevo a este programa. Gracias, Luis. Feliz de estar contigo y con la gente que te sigue en tu programa, en esta visión radio, que es una visión distinta, novedosa, diría, y por supuesto, siempre cercana a la gente. Fíjate, lo que estamos viendo es producto de CARICAM, del nuevo fiscal general. Recordamos que hemos dicho, y quiero reiterarlo ahora en el momento en que se conoce este informe de la señora Bensouda, que el primer fiscal que tiene la Corte Penal Internacional es porque durante los 18 años anteriores, sus primeros 18 años, los fiscales que fueron en primer lugar el señor Moreno, argentino, impuesto por el presidente Kirchner, y luego la señora Bensouda, que era la vicefiscal con Moreno, como que estuvo 8 años y algo con Moreno como vicefiscal y 9 años como fiscal. Nunca hicieron absolutamente nada. Hicieron todo lo posible por continuar. Recuérdense que en diciembre debió elegirse el nuevo fiscal 6 meses antes de conformar con el Estatuto de Roma y sin embargo ellos hicieron todo tipo de manipulaciones para diferir y se difirió hasta febrero. Y en febrero aún ahí pretendían que el llamado socialismo del siglo XXI siguiera controlando la fiscalía. Pero ahí se estrellaron. Y fue un estupendo esfuerzo. Yo no puedo decir que fue CICIBEN el único que trabajó. Muchísima gente y fuimos conciliando posiciones hasta que se logró un consenso estupendo en torno al nuevo fiscal, que es un británico que ha hecho un trabajo estupendo en materia de derecho penal internacional, una carrera muy honesta, que le garantiza al mundo que ahí va a haber por primera vez un fiscal. Pues bueno, fíjate, la señora Bensouda produce este documento. ¿Sabes qué día? El 15 de junio de 2021,
¿Cuál era su último día después de 18 años en la fiscalía? Qué bárbaro. 15 de junio de 2021, o sea que esperó hasta última hora para dejarnos lo que es un caramelito envenenado. Así Y es. déjame decirte por qué es un caramelito envenenado. Porque si bien efectivamente repite lo que venía repitiendo desde hace 2 años, y la cito, hay bases razonables para creer que hay crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional que se han cometido en Venezuela, al menos desde abril de 2017. Eso ya lo había dicho desde hace 2 años. Eso lo vuelve a repetir ahora. ¿Qué es lo bueno? Que ya en este momento, una vez que ya ella no está allí y que hay un nuevo fiscal y las autoridades, el tribunal está dispuesto a conocer y abrir, pues se genera la posibilidad de hacer algo mucho más completo. ¿Dónde está el veneno de esto? En primer lugar, tú lo señalaste de manera muy acuciosa, Luis, que el informe se refiere a partir de abril del 2017. Y los crímenes cometidos antes están exculpados. No, afortunadamente no. El hecho de que no estén allí no significa que no vayan a ser investigados. Recordemos que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y sobre los cuales no hay ninguna sentencia firme. De modo pues que ahora es cuando hay posibilidad de abrir hacia atrás. Pero hay otro veneno, Luis. Este informe se refiere solo a 4 crímenes, a 4 tipos de crímenes de los 11 que contempla el Estatuto de Roma. ¿Cuáles son los crímenes contemplados acá? Los de menos impacto: la encarcelación, la persecución, la tortura y violaciones y violencia sexual. 4 crímenes que son horribles, pero son prácticamente nada en relación a los otros crímenes que son muchísimo más graves: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, deportación y desplazamiento forzoso, exterminio por privación de alimentos y comida. Ese exterminio alcanza a millones de venezolanos, de los cuales casi ya 6 han tenido que irse del país en busca de sobrevivencia. Este exterminio se convierte en crimen de exterminio porque es voluntario, es querido. Se ha hecho todo lo necesario para hacer posible esta situación absolutamente dramática. De modo pues que está referido solo a 4 elementos y eso definitivamente es negativo. ¿Qué más hay de negativo? Que la señora Bensouda, en este amago de honestidad, lo que pretende es encerrar al fiscal para que se focalice en estos 4 delitos. Pero hay más. No se señala un solo nombre. Así es. ¿Quiénes son los responsables? Entonces están correcto. El cuerpo, ¿cómo se llama? El CICPC, la Policía Nacional, la Guardia Nacional. Establece organismos. ¿Y qué vas a condenar a 10 años de prisión a la Guardia Nacional o a 20 años de cárcel a la Policía Nacional? Evidentemente que no. Se condena a personas. Bueno, esta señora no menciona a nadie, tratando además de cuidar la cadena de mando. Cuando llegamos a la Corte Penal Internacional, no es para perseguir a un policía que le dio una patada a una vieja. No, se trata de las altas figuras, de los altos mandos, de la presidencia de la República, de los ministros, de los jefes de las Fuerzas Armadas, de quienes efectivamente manejan y controlan el poder y tienen el visto bueno de arriba para hacerlo. Fíjate que no son delitos los que condena la Corte Penal Internacional, son crímenes. ¿Y qué son crímenes? Delitos que son cometidos de manera reiterada, con anuencia, con acatamiento, con ayuda, con cooperación de las altas autoridades. Nada de esto se dice. Todo se trata de ocultar. De modo pues que estamos frente a un asunto grave. Hay un hecho, yo diría, bien significativo. La señora Bensouda llega a decir acá, en manera descarada, que se reunió 7 veces con la embajadora de Venezuela en los Países Bajos. Yo le preguntaría, ¿cuántas veces se reunió con las víctimas? ¿A cuántas víctimas recibió? Ni uno. Entonces, con el representante del gobierno, con la embajadora, esta señora El Aizami es precisamente la hermana, como bien se sabe, de Tarek El Aizami, de quien era entonces vicepresidente y ahora ministro del régimen, y además figura prominente de todo este entramado. Cómplice de todos esos delitos, además. Cómplice y actor en muchísimos de ellos. De modo que esta es la situación. ¿Hay algo positivo? Por supuesto, Luis.
nos alegramos de este paso dado. ¿Por qué? Porque, bueno, se ratifica que efectivamente hay crímenes de lesa humanidad, se ratifica que estamos en camino, ya se puso en marcha el proceso y ahora estamos en espera de que el fiscal, de manera reposada y ponderada, pueda actuar. Él tiene que abrir la investigación. Ahora la va a abrir solo sobre estos 4 crímenes, tipos de crímenes, o lo va a abrir solo a partir del 17 para acá. Lo va a abrir sin señalar la responsabilidad de la cadena de mando y poner en la cabeza de Maduro como presidente responsable, además de estos crímenes, y muchos de ellos confesos, ordenados públicamente por él en radio, televisión o en cadena de medios sociales. Bueno, todas estas cosas, por supuesto, tienen que tramitarlas. Hay gente que se pone nerviosa. Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no avanza el asunto? Dele tiempo. A que tuvieron 18 años ocultando, tapando, poniéndole tierrita. No, el señor fiscal está obligado a destapar todas estas cosas. Por lo demás, tengo la impresión que seguramente no va a contar con todo el equipo humano necesario. La fiscalía tiene, Luis, 350 y tantos funcionarios. Es un ministerio, una cosa inmensa. Una barbaridad. Ahora, ¿cuánta de esta gente realmente es gente que va a trabajar y que va a aportar lo que corresponde? Y hasta dónde... ¿Cuántos alacranes tendrá ese equipo, además? Exacto. ¿Cuánta gente habrá que tratar? Entonces, el que él tome un tiempo digamos que es positivo. Por otro lado, Luis, tú habrás escuchado cómo hay gente que se ha alegrado con esta decisión. Incluso hasta el propio presidente Duque de Colombia felicitaba y decía, yo entiendo esa alegría y entiendo que desconociendo estos otros elementos, la gente puede decir, bueno, ya hay un paso adelante. Ciertamente que es un paso adelante, pero como decíamos, es un caramelito envenenado. Yes. Hay que tomarle el dulce, pero el veneno déjalo afuera, que es a partir del año 17. No, vamos a investigar desde 2002 hasta 2021, de que no vamos a señalar, no, vamos a señalar a Maduro y a las cabezas del alto mando, al ministro de la Defensa y al ministro del Interior, a los que han venido permitiendo que los crímenes se sigan cometiendo de manera reiterada. Vamos a hacerlo solo sobre 4 crímenes, no sobre la totalidad de ellos, sobre toda la tipicidad y sobre todo aquellos más fuertes, como son, a mi juicio, el exterminio es el más brutal de los crímenes. O sea, haber sometido al hambre, a la miseria, a la pobreza y a la enfermedad querida, ¿no? En los términos en que hoy estamos los venezolanos, es ciertamente un drama y tiene que ser sancionado. Doctor Padrón, vamos a la primera pausa y ya regresamos con este importante análisis, porque la gente tiene que enterarse qué ha pasado y qué nos va a pasar. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón sobre el informe que acaba de publicar la Corte Penal Internacional. Doctor Padrón, yo no puedo dejar de decirle que yo me sentí realmente impresionado por el informe. No solo por el contenido, sino porque el nuevo fiscal publica el informe de esa jurista del horror que era la señora Bensouda. ¿Recuerdas que poco antes que la señora Bensouda terminara su periodo, en los primeros días de junio, el régimen de Maduro, vía fiscal general de la República usurpador del señor Tarek William Saab, hizo un recurso ante la Corte pretendiendo que se revisara todo el proceso de esta investigación preliminar, porque no se le había permitido defenderse, porque tal y cual. Hace toda una serie de alegatos con los cuales la señora Bensouda justificó su no actuación, no ser ella quien abriera la investigación. Y es cuando deja este testamento, esta cartita del 15 de junio, el último día antes de irse. ¿Qué hizo el nuevo fiscal? Al 5.º día de estar en el cargo, estamos hablando de, si no recuerdo mal, del día 21
de junio, solicitó a la Corte que dijera, una vez se pronunciara sobre el requerimiento hecho por la Fiscalía, que estableciera un lapso para el procedimiento, para esta investigación, y ordenara publicar todo, que él quería que se trabajara con plenitud de transparencia. En consecuencia, se publicaron los documentos presentados por el fiscal Tales William Saab y se publicó en última instancia este documento que había presentado la fiscal. De modo que es el propio fiscal quien lo ordena. ¿Para qué? Para que se conozca exactamente qué es lo que se estaba pidiendo. Quien no conoce, quien no está entendido de la materia, pues ya de una vez celebra cuando dice, hay bases razonables para creer que crímenes de lesa humanidad, ¡bravo! Y además comienza a mencionar encarcelación, persecución, tortura, delitos sexuales, violación. Oye, qué bueno, esto va por buen camino, pretende la justicia, pero hasta ahí llega, encajonadita, está encerrado. Por eso hablábamos del caramelo envenenado, porque está limitado. Sin embargo, fíjate tú, Luis, hay una cosa novedosa. Te dije, lo que hace es repetir lo de los informes anteriores. Sí es verdad, pero hay una cosa novedosa. Y lo novedoso es el requerimiento de complementariedad. Establece el informe que efectivamente la Corte debe actuar porque está comprobado que no actuó la justicia venezolana. Ellos pretendieron hacer ver que efectivamente la justicia estaba funcionando y de hecho reabrieron el caso del concejal Albán y dijeron, no, el concejal Albán no se lanzó, no se suicidó, lo torturaron, lo mataron y luego 2 policías bichos y malucos lo agarraron y lo lanzaron por una ventana. Vamos a enjuiciar a esos 2 policías y ponen entonces a dos policías como los responsables y no al ministro del Interior y no al ministro de la Defensa y no al presidente de la República. Y lo mismo hacen con otros casos. Vemos que con el del capitán Arbelo. Es exactamente lo mismo. Acusan a 2 policías de haberlo asesinado y que y comienza el juicio allá, pretendiendo hacerle ver a la Corte de que sí hay justicia en Venezuela. Recordemos que la justicia universal es una justicia complementaria, supletoria, solo opera cuando no hay justicia en el país. Bueno, lo importante de este informe de la Bensouda, y quizás lo novedoso es que dice que la complementariedad se ha cumplido. Está demostrado que no hay justicia en Venezuela y que en consecuencia estos casos sí son de competencia de la Corte Penal Internacional. La otra cosa que me sorprendió, bueno, usted es abogado, yo no lo soy, pero el tema de la omisión. Es decir, yo cometo un crimen por orden del presidente de la República y entonces el presidente de la República no paga eso. Simplemente se hizo la vista gorda de ese crimen y bueno, hubo omisión. ¿Cómo es eso? No, es que lo que pasa es que en este caso, en los casos específicos de estos crímenes, no es que hay omisión, es que hay orden de actuar. Se está actuando bajo la orden. Y cuando, por ejemplo, el concejal Albán, al llegar a Venezuela, sin ninguna razón lo ponen preso. ¿Quién lo puso preso? Un funcionario en la aduana que se le ocurrió echarle la mano. Pues es una orden que viene de arriba. ¿Y cuán arriba viene? Es un jefe de policía, es el ministro del Interior, es el ministro de la Defensa, es el presidente de la República. Y cómo ese hombre lo someten a torturas y a interrogatorios y lo llevan hasta matarlo. Y cómo en el momento en que se les muere o que lo matan, yo digo que se les muere, pues seguramente se excedieron en la tortura. No sé si la intención al final era matarlo, pero una vez que lo ven muerto, deciden decir, este hombre fue que se escapó y lo tiran por la ventana así simulando un suicidio. Y apenas 5 minutos luego de haberse suicidado, entre comillas, el propio fiscal salió a declarar de que allí había un suicidio sin haber investigado absolutamente nada y sostuvo la tesis del suicidio hasta ahora, cuando se vio obligado a cambiar para tratar de hacer ver que había justicia. Y es cuando comenzaron a salir unas decisiones rarísimas de la fiscalía que nadie entendía. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora están echando para atrás los casos diciendo que sí, que se cometieron delitos. No, porque simplemente estás condenando a soldaditos o a policías, tratando de salvar los altos mandos y haciendo ver que sí había justicia en Venezuela. Por supuesto que en estos casos no hay omisión. Lo que hay es intención clara, órdenes dadas y por supuesto complicidad del alto mando, de la cadena de mando.
que comienza con el presidente de la República. Él va a tener que venir, por eso la preocupación inmensa. O sea, les preocupa esto. Este sí es un tema que de verdad le quita el sueño a Maduro, te lo puedo asegurar. Esto no es una cosa más, esto no es una crítica, esto es una pequeña sanción. Esto de la Corte Penal Internacional va en serio y la sentencia viene y van a pagar, porque ahora sí es verdad que tenemos un fiscal que está actuando, que está dando los pasos necesarios para hacer ver efectivamente que se requiere justicia. Nosotros queremos, y ayer lo hacíamos, ayer domingo, en un documento público, si ven, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, de manera muy clara, señalar, reiterar su confianza en el fiscal, en la Corte Penal Internacional y en la justicia internacional. Sí. Vamos a salirnos y no salirnos del tema del CPI, pero creo que hay algo que podemos vincular. En este preciso momento se está llevando un nuevo encuentro, o ya se llevó este fin de semana un nuevo encuentro entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Ahora, es que esto que acaba de suceder, este documento no le quita la legitimidad a Maduro y a su equipo para entrar en una negociación de ese nivel, de cómo manejar las cosas en Venezuela. Claro, Luis, este documento viene a reiterar lo que ya sabemos, que estamos frente a un gobierno criminal, frente a un gobierno que viola todos los derechos humanos. Pero ¿con quién estamos negociando? Precisamente con unos criminales. Ahora, ¿en la negociación debe o no debe darse? Es un requerimiento de toda la comunidad internacional. Son los Estados Unidos, es Rusia, es Noruega, es la Comunidad Europea, es el Grupo de Lima. Son los 60 países amigos de la Venezuela democrática, pero también los del otro sector. Los que no son amigos nuestros están obligados. Entonces, toda la comunidad internacional nos obliga a sentarnos. No vamos a sentarnos a hablar. ¿Con quién hablas? Hablas con el enemigo. Y cuando estás en una guerra, ¿con quién te sientas a negociar? Con el que te está disparando, con el enemigo. Que es un criminal. Pues claro que es un criminal y por eso lo estoy combatiendo. Pero tienes que sentarte a encontrar la salida. Si tú me preguntas, ¿y tú crees que Maduro quiere realmente llegar a un acuerdo? No. Yo te diría sinceramente que no. Yo creo que la ganancia de esta negociación es que quede una vez más, de manera palmaria, clara, indubitable, que Maduro no quiere una negociación, porque esa negociación terminaría en unas elecciones libres. Y unas elecciones libres no las ganaría nunca. El 80% del país está en contra de él, mucho más. Los propios chavistas ya no lo quieren, están obstinados, están hambriados igualmente, necesitando aire, necesitando un cambio, una transformación. Entonces, por supuesto que en esas condiciones no lo van a aceptar. Pero además Maduro no es dueño de sí mismo. ¿Qué está detrás de todo esto? Los verdaderos dueños del poder en Venezuela. Es la guerrilla, es el narcotráfico, es el Hezbolá, es Cuba. Esos factores externos que están en el país, armados, con control del país, con control real de la situación, los que no le permitirían. Si Maduro llega a renunciar a la presidencia, no tendría dónde esconderse. A donde vayan lo van a matar ellos, no nosotros, ellos, porque no le pueden permitir que entregue lo que ellos consideran ahora de ellos, un país donde tienen plena libertad para actuar, donde tienen zonas que son exclusivamente para su dominio, donde no pisa el soldado venezolano. Esta zona es de la guerrilla, esta zona es del Hezbolá, esta zona es de los cubanos, las explotaciones mineras cerradas en círculos trancados para ellos. Es decir, no les pueden permitir. Por eso el proceso es un proceso que requiere de la ayuda internacional, pero están empeñados nuestros amigos de que la fórmula es negociada, es hablando, bueno, vamos a esta nueva negociación, ¿qué puedes hacer frente a todo esto? ¿Y con quién te vas a sentar? Bueno, con el enemigo, con el adversario. La historia nos ha dicho que eso que usted está diciendo es la verdad y es la manera de actuar, porque tampoco hay otra. Y la oposición no está en condiciones de buscar otra solución, esa es la verdad. Claro. Doctor, nosotros nos gustaría conversar acerca de qué nos espera, cuáles son los lapsos, qué podemos esperar del nuevo fiscal de la Corte Penal, porque no se trata solo del caso de Venezuela. Es decir, la Corte Penal Internacional necesita un baño de legitimidad
y de fortaleza política para poder dar la cara ante el mundo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón acerca de el informe que presentó el tribunal, el informe de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela. Doctor, antes de irnos a la pausa, le hacía varias preguntas. ¿Qué nos espera en el futuro? Pero sobre todo no tanto a Venezuela. El problema es, creo que, mucho más complicado para la Corte en este caso, para el tribunal en este caso. Porque creo, dada la falta de credibilidad que tiene la sociedad en las instituciones, no solamente nacionales, sino internacionales, necesita tener un baño de credibilidad. Necesita darse el lujo de decir, bueno, la justicia universal actuó. Y actuó en este caso que es Venezuela. Y eso creo que le va a dar mayor legitimidad, o al menos la legitimidad que le hace falta. Gracias, Luis, por tu pregunta, porque me permite hacer una reflexión que puedo estimar importante. Lo ideal sería que no hubiese una Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte supletoria que actúa cuando no hay justicia en un país, y lo lógico es que en cada país tengamos un sistema democrático, una justicia libre, independiente que marche. Tú lo estás señalando con angustia y con sobrada razón. El problema no es solo hoy Venezuela, son muchísimos países en el mundo que están presentando una situación de no justicia nacional, de rechazo a los derechos humanos, de violación sistemática de la ley y de crímenes de lesa humanidad, los cuales precisamente son competencia de la Corte Penal Internacional, que en este momento podría verse desbordada o está desbordada, y el caso de Venezuela es sin duda alguna importante, y su solución además vendría de alguna manera a refrescar digamos, la esperanza en la Corte Penal Internacional, en la justicia universal, que constituye un elemento bien importante para complementar el sistema de justicia, una vez que falla la justicia nacional. Pero lo ideal sería, como te decía, que lográsemos efectivamente un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo democrático, un mundo donde prive el derecho y que no sea necesario acudir a esa instancia, porque en mi país no hay justicia. Pero como se repite y como hoy es absolutamente indispensable, mientras logramos que el mundo se transforme y los países se encaminen por la vía de la democracia, pues estamos perfectamente obligados a desear que esto vaya así. En el caso venezolano, donde ya las cosas han ido avanzando y se han madurado, yo creo que pronto vamos a tener la decisión de la apertura formal del inicio del juicio. Y eso significa ya que Maduro va a la cárcel. No, eso significa que comienza el proceso. En ese proceso donde Maduro va a ser enjuiciado él con los que están arriba, no lo que Venezuela quería, que se vea policías, que puedan haber asesinado gente. Cuando tú vas a la cadena de mando, ahí comienza entonces la situación a ponerse peligrosa a Maduro, porque él va a ser citado a la Corte Penal Internacional y tiene que acudir. No puede acudir por interpuestas personas. Va a atreverse a ir hasta allá con persecución contra él por crímenes de delitos de lesa humanidad en otros países que puedan asumir la justicia universal y decidir apresarlo. No es fácil que él pueda quedar. Pero ¿qué pasa si él no va? Si él no va, la Corte estará obligada a obligarlo y a esos efectos dictar una orden de captura para Interpol. Todavía la cosa se le va a poner más difícil y más peligrosa. Aún no esté enjuiciado, aún no estaría condenado, pero ya tienes una orden de aprehensión por haber desacatado a la Corte que rige, por supuesto, de manera absoluta la justicia en Venezuela una vez que entra a suplir la justicia nacional. De modo que a esto le tiene un temor inmenso, pero nos vamos a ver moverse a un Maduro y a un Tarek William Saab ejerciendo todo tipo de recursos y de apelaciones y de maniobras.
como Alex Saab. No ves la situación de Alex Saab. Más de un año detenido en Cabo Verde. Sí. Afortunadamente, mi querido Luis, creo que pronto habrá noticias en relación a lo de Alex Saab, que de alguna manera va a... Esa es otra gran noticia, todo caso. Esa es otra gran noticia que muy pronto viene por ahí. Ahora, como tú ves, un año, y todavía no ha podido extraditar porque están ejerciendo todos los recursos, precisamente esos recursos que en Venezuela no existen, esa justicia que no le para, que no toma en cuenta a la contraparte. Bueno, los países democráticos están obligados a escuchar y a seguir los procedimientos y por supuesto a someterse de repente a un juego de filibusterismo, de tracarería como esta, pero ya llega el momento en que finaliza. En el caso como hablamos del señor, ¿cómo se llama? Acabo de mencionarlo. El de Cabo Verde, Saab. Saab, sí, Alex Saab. Ajá. Su tiempo ya se está terminando. Muy pronto, efectivamente, se dictará sentencia. Y en el caso venezolano igual, van a ir haciendo tracalerías. Bueno, ya las primeras las acaban de hacer en junio, cuando pidieron todo este zapero, que es cuando el fiscal, de manera absolutamente consciente, le solicita a la Corte: establezcame un lapso para actuar, ordene que se puedan hacer públicas todas estas actas y ordene que se descarte la solicitud, el requisito, y absolutamente la Corte actuó como tenía que hacer a requerimiento del fiscal. Pero este es el último recurso. No, seguirán poniendo piedras y trabas. Tú me dices, 2 años podríamos tener una sentencia. Mire que es un tiempo largo, quizás no tan largo cuando se trata de una Corte internacional. 2 años, 3 años. Lo seguro es que la justicia viene y va a llegar, ojalá que más pronto que tarde, amén de que el fiscal puede tomar medidas cautelares, porque se siguen cometiendo los crímenes. Entonces el fiscal tiene el derecho y la obligación, cosa que no cumplió durante 18 años la fiscalía, de haber tomado decisiones que traten de evitar los crímenes y de proteger y de una vez establecer medidas de prohibición a cosas que no podría hacer el gobierno, y si las hace se agrava su situación. De modo que entonces cuando tú tienes un fiscal que actúa, las cosas se van poniendo difíciles. Claro. Yo lo que te puedo asegurar, Luis, es que no las tiene fácil Maduro a nivel de la Corte Penal Internacional. Con lo que usted me está diciendo significa que la que cometió la omisión fue precisamente la señora Bensouda. Claro, por supuesto. Porque no protegió a los venezolanos, y habemos en el exterior 6 millones de venezolanos. ¿Sí? Ni una sola medida de protección. ¿No? Ni una sola medida de protección. Por el contrario, ella misma, en ese informe de Marra, el cual estamos trabajando hoy, sobre el cual estamos hablando, ella admite, lo dice textualmente, haberse reunido 7 veces con la embajadora de Venezuela, con la señora Haifa. Porque entonces, ya tú ves. Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es algo que uno no pretende. Hay unas personas, unos amigos que conozco de hace muchos años y de alguna manera han estado vinculados a mi carrera, me preguntaban este fin de semana, ¿por qué ese elefante camina tan lento? Entonces yo, en tono de broma, y respondí, bueno, los elefantes son lentos. Así es. Así es. Creo que es una respuesta muy sabia. ¿Y que está detrás? Está toda la comunidad internacional. Son 132 países miembros del Estatuto de Roma, los que constituyen la Asamblea, los que eligen a los magistrados y los que eligieron al nuevo fiscal, y no es fácil, son decisiones que se van tomando, que se tienen que madurar. Por supuesto que el tribunal, la corte, es independiente de los países, en el sentido de que no tienen que pedirle permiso a los presidentes de la república o a los primeros ministros. ¿Usted está de acuerdo con que dictemos esta o aquella sanción? No, pero tú tienes esa presión montada encima que nadie puede dejar de ver, y tú que conoces el mundo internacional mejor que nadie, que te has movido y que has desarrollado tu vida profesional en la diplomacia y en las relaciones internacionales, pues sabes cómo son de pesados esos monstruos. Tu respuesta fue muy sabia. Los elefantes son grandes, los elefantes son pesados, los elefantes son lentos. Así es. Muchos de ellos me decían, pero bueno, porque si nos fijamos en el antecedente que nos crea
Omar Bashir, que todavía anda por ahí, y el propio Jammeh, que fue el presidente para la cual la Fatou Bensouda trabajó como fiscal y como ministro de justicia de Gambia, de su país. Me dice, eso no nos da a nosotros ninguna esperanza de que podamos tener una justicia y que la podamos ver, me dice, porque muchos de nosotros ya nos tenemos 15 o 25 años, nosotros queremos estar en Venezuela, disfrutar de Venezuela. No vamos a encontrar la Venezuela de los 80, de los 90, pero sigue siendo nuestro país. Eso era lo que me decían ayer estos amigos. Y pronto nos vamos a encontrar allí, yo estoy seguro que sí, porque esto es un proceso además que que se puede desencadenar, que puede tener corridas más rápidas y que decisiones como esa de las medidas cautelares, etcétera, que se van a tomar, pueden generar presión más allá de la comunidad internacional. Una vez que se ponga de manifiesto, lo que yo creo que al final va a descubrirse es que simplemente Maduro no quiere tampoco negociación. A lo único que le interesa es quítenme las presiones, quítenme las sanciones y déjenme libre. Entonces, absoluto. Como fue la prisión de este muchacho. Sí, de este muchacho, sí, que hoy lo liberaron, por cierto, gracias a Hoy, Dios. hoy lo liberan, gracias a Dios, y que tú te das cuenta que es simplemente una jugada. Lo ponen preso sin que hubiese ninguna razón para apresarlo. Era un negociador y ahora te lo sueltan. Es como si estuviéramos ya generando concesiones, te estoy dando, empieza a anotarme en la cuenta a mi favor que te estoy cediendo. Es lo mismo que ha ocurrido con Cuba durante años, donde ponen preso a la gente y tiene gente para regalar, y el momento que visita al Papa o un rey o un jefe de Estado y pide que suelte, entonces se lo regalan, le sueltan 40, 50 y al día siguiente agarran 60 o 70. Es así, esa es la historia. Lo mismo que la tragedia por la que está pasando Ronald Carreño, que es lamentable. Absolutamente. Que no puede ser. Pero bueno, vamos a una nueva pausa y regresamos con el doctor Paciano Padrón en esta tan grata conversación. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Doctor Padrón, hay unas cosas que a mí siempre me preocuparon, porque lo viví en todo caso en ese ambiente de Naciones Unidas, en el ambiente de la diplomacia, de esas relaciones internacionales, que es hasta qué punto un organismo está tan blindado que pudiera realmente ofrecer la seguridad al ciudadano del mundo, llamémoslo así, a la gente que habita este planeta, de darle la justicia que algunos países necesitan, esa justicia internacional cuando no hay. Y le explico esto porque yo he visto cómo Irán preside la Comisión de Derechos de la Mujer en las Naciones Unidas. He visto cómo Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos, así como también Venezuela. He visto incluso China, con todo su desarrollo y aquel desparpajo que ha sido un violador histórico, no solamente de los derechos humanos, sino que no le pone interés al cumplimiento de ningún mandato que surjan de ahí. Y en este caso la Corte es un lugar donde, por definición, deben converger toda esa cantidad enorme de presiones políticas que vienen de eso. Recordemos que las Naciones Unidas tiene casi 200 miembros, de los cuales solamente 59 son los que apoyan a la liberación de Venezuela finalmente. La mayoría no está como muy de acuerdo en eso, porque ahí están países asiáticos con una trayectoria autocrática tremenda, los países africanos y algunos países latinoamericanos, ahí lo vemos. Es decir, el organismo como el Grupo de Lima, que se deshizo prácticamente con el péndulo político que se fue hacia la izquierda en América Latina y en el resto del mundo. ¿Qué opina usted de eso, doctor Paciano?
¿no? La justicia internacional, los organismos internacionales, pues son débiles, por desgracia. No tienen la fortaleza que deberías tener si los países que lo integran no son países democráticos. Tú señalas algo que es absolutamente cierto, digamos, de esos casi 200, 197, 98 creo que deben ser actualmente, Luis, Sí, aproximadamente 98. casi 200 como tú dices, países que integran Naciones Unidas, pues 59 han respaldado, digamos, a Guaidó y a todo este proceso que se viene dando. Es probable que un número mayor esté de acuerdo con la democracia. Entonces, no es que significa que tenemos 140 países en contra de nuestra posición, porque muchos de ellos simplemente son indiferentes, no se meten en ese jaleo, no me meto contigo, no te metas tú conmigo, no mires para acá, o tienen sus propios problemas en los cuales pensar y no quieren distraerse. Pero el hecho cierto es que solo 59 han focalizado hacia Venezuela y le agradecemos profundamente ese respaldo. Ahora, mientras no haya democracia en los países, mientras los países miembros efectivamente no tengan principios y valores rectores que lo orienten hacia la democracia, uno tiene que dudar de la eficacia de estos organismos. Tú acabas de señalar cosas absolutamente ciertas. Ver a Venezuela o a Cuba sentados en la Comisión de Derechos Humanos, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues es una burla. Es decir, oye, va a ser Cuba quien va a decir dónde se violan o no derechos humanos, a quién va a proteger, a quién puede realmente tener esa confianza. Sin embargo, Naciones Unidas, y tú lo sabes igual que yo, mejor que yo, tiene y constituye un elemento importante para la paz en el mundo y desearíamos que hubiese una integración más democrática. Ahora, esta es una tarea que tenemos que dar y la tenemos además a nivel continental. El problema hoy de este viraje que no es hacia la izquierda, sino hacia el comunismo, que este llamado socialismo del siglo XXI es tremendamente preocupante, porque están trabajando de manera coordinada, dura. Hay países ya metidos allí, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que se escapó y volvió por errores brutales que uno puede entender. Hay otros países que están en una situación, digamos, que si dan o no dan el paso, como es México, que si ciertamente está hacia la izquierda, no acaba de tomar un camino hacia el totalitarismo, porque pareciera que no le es fácil hacerlo. Hay muchos mecanismos de presión que se están jugando. Argentina, que juega en un pasito para adelante y otro para atrás. Chile, ¿qué va a pasar en Chile en definitiva? Perú, el señor Iglesias, ¿hacia dónde va a llevar? ¿Hasta dónde va a haber realmente independencia y hasta dónde va a haber sometimiento? Su discurso fue muy bueno el día de la toma de posesión. Por cierto, no tenía nada que ver con lo que uno esperaba. Se generó una cierta expectativa. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Ahora, tú ves cómo hay una presión para someter a nuestro pueblo al comunismo, la presión que se está ejerciendo sobre Brasil para volver a montar a Lula, o la presión inmensa que hay sobre Colombia. Es brutal la tarea que vienen realizando, tratando de tomar, de asumir Colombia para el socialismo del siglo XXI. Entonces, eso es una pelea inmensa y creo que tenemos que trabajar coordinadamente. Aquí tendemos a ser demasiado egoístas, cada país a buscar lo suyo y no interesarme en los demás. No, estamos viviendo en una gran aldea, aquí todo se comunica y aquí todo termina teniendo un efecto positivo o negativo. ¿Qué ocurre en Colombia? Les interesa, es vital para Venezuela y para su futuro. Es una sola historia, doctor Paciano. Claro. Es una sola historia, no son Así dos. Absolutamente cierto. De modo pues que tenemos que tener esa clara conciencia continental, diría, y mundial. Ahorita hace una reflexión sobre lo que es el continente nuestro y la presión. Y este país donde estamos, que nos ha recibido, y este país amante de la libertad y con una trayectoria, yo diría que en lo fundamental, intachable desde el punto de vista de democracia, igual está sometido a presiones importantes. Y si nos descuidamos, acá también llega ese famoso socialismo del siglo XXI, porque yo creo que tenemos que cuidarnos y cuidar la democracia y velar por ella. La organización Benamérica, de la cual soy
actual presidente, constituye sin duda alguna un factor en ese camino. Y cuando nosotros trabajamos por la siembra de democracia, no excluimos a los Estados Unidos, y nuestra ONG debidamente registrada en el estado de Florida tiene como finalidad la siembra de democracia en el continente, porque entendemos claramente que de lo que se trata de la aldea global, que se trata, como tú decías en unas palabras hermosas, es una sola historia, se trata de una sola historia, la historia del continente, la historia del mundo. Así es. Yo estaba leyendo este fin de semana el Latinobarómetro que usted debe conocer. Sí. Y mirando esa encuesta que hicieron sobre la credibilidad de las instituciones en la sociedad latinoamericana, uno de los más afectados precisamente son los organismos internacionales. Hay una pérdida de un poquito más del 70% de credibilidad en esas instituciones, de manera tal que se necesita llamémoslo de esta manera, el refresh. Sí, absolutamente. Decisiones que realmente lleguen a la sociedad, porque está bien, Naciones Unidas tiene un poquito más de 60 años después de la gran conflagración mundial, pero tiene que llegar a la sociedad. Es decir, ya pasamos la etapa de posguerra, ya no hay más posguerra, lo que hay es otra cosa. Sí, y esa cosa es la que hay que atender, y el problema social es el problema de la gente, es el hambre, es la libertad, es la plenitud, el desarrollo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso para que el mundo entero entre en una fase de desarrollo, de cumplimiento de metas, de satisfacción de necesidades. No puede ser que cada vez más el hambre se vaya apoderando del mundo, de la geografía mundial, cada vez menos agua, cada vez menos alimento, cada vez más gente hambrienta, sedienta, enferma y letrada. Es decir, se constituye ciertamente un desafío inmenso, y los organismos internacionales tienen que servir a este propósito, y los países miembros deben tener conciencia democrática. Sin países democráticos difícilmente mantienes una comunidad internacional democrática. Lo mismo, sin hombres democráticos no tienes un país democrático. Sin países democráticos no tienes una comunidad internacional democrática, consciente, humanista, solidaria. Sí. Doctor Paciano, usted no se nos puede ir de este programa sin que usted le dé un mensaje a la sociedad latinoamericana sobre este caso de Venezuela, pero especialmente a los venezolanos que estamos tan desesperados por aquella cosa. Estamos desesperados por justicia, no estamos desesperados por otra cosa, por justicia. Hambre de justicia, apetito de justicia, y con sobrada razón. Son demasiados años ya en los cuales la impunidad se ha hecho absolutamente campante. Es esa impunidad en la cual te roban y no pasa absolutamente nada. La policía se convierte en delincuente. Las alcabalas son una especie de dolor de cabeza, de monstruo, de 1000 cabezas que te van apareciendo por todos lados y en definitiva te van ahogando, te van asfixiando. Un Estado que está creado, y la única justificación del Estado que limita derechos humanos, la única justificación es garantizar los derechos del hombre. De lo contrario no tendría sentido el Estado, que lo que viene es a limitarnos. Nos limita en procura de garantizarnos a todos un mínimo goce de nuestros derechos. Yo creo que con esa sed de justicia tenemos que orientarla hacia una lucha social apretada. Estamos en tiempo de apretar. Yo no quiero que la gente se desilusione. Lo que más pueden desear los enemigos de la democracia en Venezuela, lo que más puede desear el G2 cubano es el desaliento. Son unos especialistas en espichar las bombitas. Cuando comienzan a ver que surge una esperanza, inmediatamente salen a pincharla, porque la desesperanza es el caldo en el cual se cultiva precisamente la dictadura. La esperanza, por el contrario, es su gran enemigo. Una esperanza como la que hoy está puesta en la justicia universal, en la Corte Penal Internacional, constituye un elemento peligrosísimo. Cuando el manejo que se está haciendo de este informe de la señora Bensouda y las faltas expectativas que se crean, en la mayoría de los casos, Luis, créeme, vienen del mismo G2 cubano, están activísimos en estos días inventando, poniendo a correr bolas para desinflar, para que la gente pierda la esperanza. Que nadie pierda la esperanza. Luchemos, hay que luchar muy duro, con mucha fe, con mucha confianza. El momento va a llegar, y va a llegar pronto. El momento de la justicia para saciar
esa sed de justicia de la cual hablaba Luis con tanta razón y que constituye sin duda alguna hoy un objetivo fundamental que debe atender la comunidad internacional. Así es. Bueno, doctor Padrón, me hubiese gustado tener otra hora para seguir conversando con usted, pero bueno, Gracias, hemos llegado al final del programa. Le estoy muy agradecido por este tiempo que me ha dedicado. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero siempre es tan amable y me atiende las llamadas. 1.000.000 de gracias. A ti. Gracias. Gracias a Alexia por siempre estar conmigo, apoyándome en Diálogo Internacional. Con gusto, abrazo a los dos. Muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia y bueno, nos vemos el viernes. El viernes tenemos un programa que yo sé que les va a gustar. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo, doctor Padrón. Gracias.